Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches, estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día. Y la noticia más importante con la que vamos a empezar comentando es en realidad el día de ayer por la noche, después de que salió publicado este podcast. Se anunció un mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo. Raro ver al presidente Pedro Castillo hablando frente a cámaras. De hecho, da una sensación de este es nuestro presidente. ¿Quién es este señor? Ya no es un candidato. En fin, habló, dio una serie de anuncios. Yo no calificaría el mensaje como exitoso, si bien efectivamente habló de las cosas que según las encuestas le importan a la gente. Este no es solo un mensaje como el que daría una conferencia de prensa del Consejo de Ministros donde dices, bueno, vamos a entregar el bono y vamos a devolver el GLP al Fondo de Estabilización de Precios, etcétera. Esos son anuncios a los que nos tenían acostumbrados ya los ministros en conferencia post-Consejo de Ministros, o quizás Vizcarra, pero Vizcarra cuando eran temas de anuncios técnicos sobre manejo de la pandemia, pero también hay un componente político en este tipo de mensajes, si es que va a dar mensajes. Pero bueno, finalmente la forma de comunicación que ha elegido Castillo es unilateral. Yo me pongo frente a cámaras, hablo frente a cámaras, nadie me pregunta nada, nadie tiene derecho a cuestionarme y más que eso no respondo, ¿no? Eso es bastante insostenible, yo no lo veo sostenible. Ayer yo no vi una figura de líder, no vi una figura ni siquiera que esté, digamos, convencida o que esté plenamente empapada de lo que le estaba contando a la cámara. Vi una figura endeble, vi una figura difícil de sostener. Y sobre los dos anuncios, el bono Yanapay, que acá tengo las cifras, son 350 soles por persona adulta, si mal no recuerdo, acá las tengo, sí, 350 soles por persona adulta, que va a beneficiar a 13 millones de personas, e implica una inyección de 5.000 millones de soles a la economía nacional. Ese es el bono Yanapay ratificado en realidad ayer, no es un anuncio nuevo. Y también se habían adelantado que el GLP iba a regresar al Fondo de Estabilización de Precios. Para mí eso es no necesariamente una solución. Ya, digamos, la recomendación para sacarlo en parte pasaba porque no había un traslado al consumidor final de los intermediarios cuando el precio estaba a la baja en el mercado internacional, si bien sí amortiguaba las subidas de precio del mercado internacional, en general de los combustibles, ¿no? Entonces, no sé si eso vaya a ser una solución, vamos a ver, tampoco tengo los conocimientos técnicos específicos para poder dar un diagnóstico sobre eso. Eh, pero bueno, es sin duda es algo que le preocupaba a la gente. El bono también es algo que preocupa a la gente, pero no me parece una política pública para aplaudir, me parece una política pública necesaria, importante, es mucho menos de lo que Franke, como habíamos comentado antes, había ofrecido cuando estaba en campaña, es decir, en el 2020. Eh, pero bueno, son esas dos cosas. Y también anunció que íbamos a empezar a producir la Sputnik, ¿no? Íbamos a tener una planta de producción de la Sputnik, pero inmediatamente, menos de una hora después, salió Ceballos a precisar que no se trataba de una planta Sputnik mañana, ni en un mes, ni en un año, sino en dos, probablemente para el 2023. Bueno, no hay por qué apurarnos, ¿no? Pero si es que lo va a anunciar en su primer mensaje a la Nación o en uno de sus primeros mensajes a la Nación como gran cosa, por lo menos que precise que es para el 2023 y no deje la sensación que después su ministro lo va a desmentir o enmendar la plana, ¿no? En general, como análisis global, yo les diría que lo que he visto y la comunicación de un presidente, que es una comunicación mucho más allá de lo que comunican ideas, es decir, exactamente GLP, bono, etcétera, lo que he visto es un presidente absolutamente endeble. Pero ¿cómo lo han visto ustedes? Sí, a ver, en la misma línea que tú, Paolo, respecto a la ausencia de proyección de liderazgo, o sea, ya ni siquiera que no es líder, no es buen líder, sino que ni siquiera lo proyecta, que no es lo mismo necesariamente, ¿no? Uno puede calentarla un poco, ¿no? Como quizás lo hacía Vizcarra, pero, pero no, cero apertura además hacia la gente, y eso desconecta, ¿no? Eso termina por desconectar, creo que él propio se está dejando. Algo que es importante mencionar es la falta de autocrítica, digamos, ¿no? Yo hubiese esperado una mayor explicación respecto al ministro Maraví, ¿no? No hay una autocrítica por ahí, y es importante que se sepa, o que él al menos
tenga en cuenta de que si no va a hacer cambios en el gabinete, eh, o sea, él mismo se va a desgastar, ¿no? Compartiendo los puntos que plantean, todo lo que han dicho, tengo la impresión que comparado con lo que había, más bien sí le puede ser funcional. Es decir, lo que había era nada, ¿no? Era un presidente que no salía prácticamente en medios. Ayer ha estado en señal abierta en todos los canales de televisión. Y por más que uno crea que son medidas ya anunciadas por sus ministros, la verdad de las cosas es que en el Perú la gente se entera muy tarde de las cosas que hacen los gobiernos, ¿no? La gente no para mirando noticias ni televisión. Ayer ha estado 8:30 de la noche, señal abierta, anunciando esas cosas. Yo creería que más bien, si uno toma en cuenta la encuesta de CPI de ayer y lo que la gente estaba demandando, me parece que le es útil. Eh, Claro, Después uno quita. a no salir David, sin duda les es útil, ¿no? No, no, claro, le es útil, pero no solamente a no salir, sino considerando la preocupación que la gente tiene específicamente en el corto plazo, sus anuncios apuntan a eso. Claro, yo también hubiese querido que anuncie los cambios en el gabinete, pero cuando uno mira la encuesta de CPI de ayer, los cambios en el gabinete están en el puesto 7 o 8 de las prioridades de la gente, ¿no? Digamos que todo este escándalo válido, además, o sea, que es crítico lo que estamos viendo en el gabinete, es una preocupación de redes, líderes de opinión, medios nacionales, No, no, pero la no, mayor no, parte, no, pero, Ale, espera un ratito, déjame terminar. sí. Acá tengo la tabla de CPI, podemos mirarla. Ujú, sí, Entonces, claro, claro. entonces, por eso creo que comparado con la anterior, le es funcional. Ahora, ¿le es suficiente o no le es suficiente? Yo diría que si ese mensaje le ayuda a sostener su nivel de aprobación en lo que fue su voto duro, le es, le es útil. Pero no más que eso, ¿no? Es como un oxígeno temporal, digamos, ¿no? Sí, pero Que- ahí, David, o sea, una cosa es la lista de prioridades de la gente, en donde la gente quiere que se reactive la economía, que la vuelvan las clases presenciales. Esa es una cosa respecto a temas concretos que quiere la ciudadanía. Y, o sea, cuando le haces la gran pregunta de cuáles son tus prioridades. Y otra es respecto a si quieres cambiar o no el gabinete, o qué tanta confianza le das tú al gabinete de Bellido, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? O sea, ante la pregunta si usted está de acuerdo con que el Congreso de la República le haya otorgado la confianza, también es distinto. O sea, la gente no quiere este gabinete, la gente quiere cambios específicamente dentro del gabinete, pero también quería el voto de confianza porque justamente lo que se quiere es tranquilidad, ¿no? Sí, 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 para mí también es importante. A lo que voy es que entiendo ese punto y claro, cuando la pregunta va al gabinete, efectivamente la gente quiere cambios en el gabinete. A lo que iba más mi punto era que un poco lo que presentaba Pablo como una cosa que era totalmente negativa, y yo tengo la impresión de que no es tanto así. Creo que hay un público que está más preocupado por la economía y por el día a día, al que le puede haberlo tomado positivo que el presidente salga a hablar de estos temas, pero es básicamente una hipótesis, ¿no? Yo creo que el domingo en la encuesta de Ipsos que sale vamos a ver cómo ha sido recibido en realidad, ¿no? Ahí el tema, David, es eh, qué se comunica más allá de lo que se comunica, creo yo. O sea, no solamente basta con salir a hablar de las cosas que le importan a la gente, porque las cosas que le importan a la gente le importan en tanto se concreticen en beneficios que ellos puedan palpar, que nosotros podamos palpar, no ellos, nosotros, ¿no? O sea, que nosotros, ya, yo quiero mi gas barato, voy a comprar el gas y quiero ver mi gas barato. Entonces ahí recién voy a decir, ah, mira, Castillo, qué bueno, ¿no? Mira lo que está haciendo, lo ha anunciado y entonces ahora me están dando mi gas barato. Pero en términos de mensaje, de salir a hablarle a la gente, también creo que hay un componente de verte como un líder que no necesariamente que Castillo no tiene y que no ha mostrado ayer, ¿no? Y además no solo un líder, sino como una persona que está empapada de los problemas de la gente. Y ahora tú dices que a la gente no le interesa tanto el cambio de gabinete, bueno, porque está en una prioridad número 8, ¿no? El cambio de ministros. Yo te No, diría de que hecho que a no, la gente le interesa más, o sea, que a la gente claro. sí le interesa, pero le interesa más resolver su problema del día a día. Ya, Como tú dices, exacto. A eso como te tú iba, dices, exactamente. a eso iba, ¿no? Exactamente. La gente quiere resolver el problema de su día a día, pero eso no significa que si tú le pones en una escala de prioridades, te va a decir yo quiero tener mi gas barato y mi bono, sin duda, ¿no? Porque necesito comer y cocinar, necesito Claro. comprar las cosas, pero no es que el tema gabinete no le
cómo decirlo? No sea un factor que juegue a favor o en contra de la aprobación del presidente. Vamos a ver la No, estoy de encuesta acuerdo, y estoy de veamos, acuerdo ¿no? contigo, solamente que cuando ustedes hicieron el análisis pareciera que era como un mensaje que de todas maneras es negativo para él. Y lo único que estoy A mí me planteando, parece que es negativo para Es él. negativo, sí, yo sé, Sí. pero yo creo, yo justo lo que estoy planteando, y por eso se llama debate el podcast, es que sí, tal sí, vez sí. no le sea tan negativo, sino Perfecto. que puede ser que le sea funcional en comparación a lo que había. Sí, mira, si no es negativo, positivo no es lo mismo. O sea, es un presidente que se muestra como una persona que no tiene el timón del barco y que, bueno, pues digamos, o sea, está gobernando, pues tampoco no puede, se ha pasado un mes sin hablarle a la gente, tiene que decirles algo, y ya le salió con el bono el GLP y Sputnik, que no sé si ustedes recuerdan algo más, yo no recuerdo nada más y me escuché el mensaje completo, de repente se me está pasando algo. Si esos son los tres anuncios concretos, Creo que también había otras cosas, pero, o sea, lo de Sputnik es un fuego artificial maleadazo, desde que lo sí. dijo ayer, además estaba clarísimo que además la forma en que lo dijo tan de pasadita, como que no quería decirlo, ya era una muestra de que no estaba tan seguro de ese punto, ¿no? Sí, Pero en fin, eso. sí, Sí. bueno, sí, está bien. Pasemos al siguiente tema, y el siguiente tema sí es de hoy, que es César Hugo Tito Rojas. ¿Quién es César Hugo Tito Rojas? Es una persona que hoy fue a la PCM a tratar de reunirse con Guido Bellido, no se reunió con Guido Bellido. ¿Está Eh, confirmado que no se reunió con él o eso es lo que ha dicho bueno, Bellido? es la versión Porque de me quedé, Tito, es la versión de Tito y claro. la versión de Bellido, la versión de ambos, Ay, tú ¿no? les crees. O sea, qué sano eres, Paolo, ¿ah? Yo les creo, yo les creo. Bueno, el comercio dice que ingresó a la PCM. Ujú. Pero bueno, en fin, como correcto, es la versión de ambos, de Tito y de Bellido, que no se han reunido ninguno con el otro. Más allá de que se hayan reunido o no, ¿quién es Tito Rojas? ¿Quién es César Hugo Tito Rojas? Es un dirigente del Movadef, que no solo es un dirigente del Movadef, sino que participó en una reunión decisiva del brazo político de Sendero Luminoso, el brazo político que además pide la liberación o el indulto de Ismael Guzmán, ¿no? O sea, esas cosas son importantes, ¿no? Y él fue designado presidente del comité electoral en la reunión en la cual se eligió al CEN, el Comité Ejecutivo Nacional del Movadef, en el 2010. Eh, en fin, él es un dirigente magisterial en Puno, y para mí lo importante acá es que se entienda algo que creo que todavía no se ha entendido, ¿ya? Creo que todavía la gente, por caer en el terruqueo banal o vacío, o por defender a Castillo a capa y espada, no ve este matiz, que es el Movadef ha sido cercano durante muchísimos años al CONARE, y bueno, luego a la FENATE, que es como una especie de hijo putativo del CONARE, y en general ha sido cercano a esta corriente de profesores disidentes, por decirlo de alguna manera, que querían quitarle el poder a Patria Roja en el SUTEP. Entonces, Movadef ha estado muy cerca de esa corriente de profesores. Esos profesores y la gente que rodeaba a esos profesores no necesariamente es del Movadef, llámese Castillo o Bellido, por ejemplo, no necesariamente son del Movadef, no necesariamente simpatizan con la idea de que tiene el Movadef de que Ismael Guzmán debe salir de la cárcel, no necesariamente simpatizan con Sendero Luminoso por más que sean de izquierda, pero han sido cercanos y han tenido contacto. Y como decía en unos podcasts anteriores, ese contacto para ellos fue una forma de empoderarse como dirigentes sindicales, bajo el contexto y bajo la premisa de que ellos querían quitarle el poder a una entidad central. Entonces ellos necesitaban crecer y empoderarse, y bajo esa premisa han organizado marchas. La marcha del 2017 es un ejemplo, por ejemplo, pero han organizado muchísimas marchas de maestros paralelas a la organización del SUTEP. Entonces, eh, todo lo que estoy diciendo va a la siguiente conclusión, que es, no es tan sencillo como decir que si es que tú conoces a una persona que ha sido miembro del Movadef o ha sido cercana al Movadef, necesariamente comulgas con las ideas del Movadef o necesariamente eres del Movadef. Pero sí es importante que la gente sepa y que los políticos respondan por algo que no es menor, que es decir, que este gobierno tiene personas que han estado muy cercanas en su actividad política y que siguen siendo muy cercanas en su actual actividad política a dirigentes de una agrupación que quiere que salga Abimael Guzmán de la cárcel. Entonces, el gobierno en realidad, y este es un análisis ya para terminar,
lo que debería hacer es asumir su pasado como pasado sindicalista y decir, mira, ¿sí sabes qué? En la lucha sindical yo he tenido que transar desde con Becerril hasta acercarme a gente del Movadef. Ha sido parte de mi actividad sindical. No comulgo con sus ideas, no estoy de acuerdo con que se libere a Abimael Guzmán, ya no voy a tener mayor relación con ellos o voy a tener una relación muy limitada con dirigentes que ya no sean parte del Movadef y punto. Pero el silencio que ellos tienen sobre este tema me parece que es lo que les está jugando en contra. Ahora, otro análisis es, si es que aceptas ciertas cosas, das a tus enemigos carne para que te ataquen. No lo sé, pero ¿cómo lo ven ustedes? Extraño estos tiempos en donde quien visitaba Palacio era, o el edificio de PCM era este Richard Swing. cantante, ¿cómo se llamaba? Richard Richard Swing. Swing. Pucha madre, qué pena, caracho. Se le extraña a Richard Swing. Bueno, nada, pues o sea, a ver, Paolo, es verdad, claro, uno no necesariamente que alguien visite, porque también cuando uno entra al poder, pues te llueven cientos de gente, ¿no? Te toca la puerta, amigos que conocías, pues, conocidos, mejor dicho, que habías visto una vez en tu vida, te abrazan como la gran amiga de toda la vida, digamos, para pedirte una chamba en el Estado, ¿no? Entonces, no prueba necesariamente este vínculo, pero sí ya es como dicen algunos, ¿no? Si cacarea como gallina, si tiene plumas de gallina, si tiene alas de gallina, aletea como gallina, entonces, ¿qué es, no? Entonces ya son demasiados los indicadores que apuntan a esta relación de la cual, como dices, ni Bellido ni Castillo deslindan realmente. Entonces, y mira los antecedentes de los ministros, ¿no? Entonces, a mí me sigue pareciendo muy preocupante no solamente estas relaciones, sino que además no deslinden con ellas, ¿no? Sí, es rarísimo. Como dices, si fuese otro gobierno, alguien ha publicado las visitas de Tito Rojas, ¿no es cierto? Sí, ese Y es periodista. verdad que durante el Sí. gobierno de PPK ha entrado varias veces al Minedu, también ha entrado a PCM, es decir, parece que no es novedad que tenga reuniones en el sector público, imagino que por su cargo dirigencial, aunque el SUTEP ha salido más bien a reclamar o a levantar su voz de protesta por esta visita y decir que él no representa, porque Guido Bellido o la PSM dijo que eran como del sindicato, ¿no? Y la verdad, y SUTEP ha salido a decir que no es miembro de la dirigencia del SUTEP. Pero bueno, más allá de eso, además de ese punto, es cierto que incluso considerando que ha visitado otros ministerios en otro momento, con todo lo que pasa en este gobierno se presta para sospechas, ¿no? Y ahí tal vez valdría la pena recordar lo que ha publicado Marcos Cifuentes el domingo y ayer también en el Encerrona, de estos posts de Guido Bellido coqueteando, mostrando su afinidad con Sendero Luminoso, incluso criticando que Verónica Mendoza eh, dijera que no se pueden liberar a terroristas y él diciendo, este revisionista, ¿no? Este izquierdista revisionista, yo qué sé. Entonces está clarísimo que Guido Bellido le encanta la idea de la violencia, de la lucha armada, de la violencia. Ayer que se conocieron también unas fotos de él en la Católica, no, porque tuvo una pasantía en la PUC. Un amigo me contó, un amigo que aparece en las fotos me dice, después que lo conocimos, su chapa era el pelirrojo radical, porque dice que era bravazo, o sea que efectivamente es una persona que, sí, pues, ¿no? Que tiene simpatía por ese tipo de movimientos terroristas. Sí, pero Y en ahí, eso estamos metidos. ahí voy a discrepar, ¿ya? Porque de que Bellido es radical, pero de que sea filosenderista o simpatizante de senderistas, yo creo que es un paso siguiente. O sea, de que Castillo ha tenido acercamientos con el Movadef y vínculos con el Movadef tienen los profesores que apoyan a Castillo y Castillo mismo ha tenido vínculos con el Movadef, los ha tenido, pero de que sea del Movadef o que sea filosenderista, hay un paso, me dejo entender. Es como Sí, claro. querer catalogar a Avanza País como Renovación Popular. No son lo mismo, ¿me entiendes? Fuerza Popular tampoco es lo mismo que Avanza País. De repente el ejemplo que estoy dando, así que es Pero se lo parecen primero que en me muchas sale. cosas, ¿no? Sin dudas, pero a la hora de los loros hay matices que se tienen que poder ver. O sea, sí, Bellido cree en la lucha armada probablemente por los posts que ha dado y como dije en un post anterior, eso es un parteaguas, ¿no? Eso te define como persona, pero eh, digamos, Béjar también creyó en algún momento en la lucha armada, no ese Béjar filo senderista, ¿me dejo entender?
hay ahí un Sí, claro. matiz. Yo creo que Bellido, además Bellido no es el caso de los maestros, porque Bellido no es maestro, entonces no ha tenido acercamientos como el MAEF. Yo creo que a Bellido le han dicho, o mejor dicho, que Castillo o los superiores de Castillo le han dicho a este dirigente Tito Rojas, oye, anda, visita a Bellido, y Bellido no lo ha querido recibir. Yo, el lucubro que va un poco por ahí. Puede ser. Es un buen punto. Sí, pero digamos, pero de que Bellido tiene acercamiento con la lucha armada, digamos, mejor dicho, que le gusta la idea de la lucha armada, le gusta, sin duda. Este, bueno, eso. Y lo último, el último tema de hoy, No, ya no, para... pero Dale, Paolo, dale, dale, dale. sorry que te interrumpa, pero esto que está en el Facebook de Bellido, ¿no? Y que Marcos y Fuentes también lo ha publicado justo el fin de semana, cómo Guido Bellido se refiere a Vero Mendoza frente a una frase que dice Verónica Mendoza de que Abimael Guzmán es un cero abominable, cabecilla en una agrupación terrorista que hizo mucho daño, y Guido Bellido le dice Berito, ¿cuándo no? Bailando al ritmo de la derecha. O sea, si eso no es filo senderista, entonces ¿qué es, no? Sí, sí, es cierto. No sé, no he leído el post exacto, no he visto ese capítulo de la encerrona de Marco, pero digamos, todos los que en algún momento abogaron por el indulto de Alberto Fujimori son fujimoristas o reivindican el terrorismo de Estado de Fujimori. Yo sí ahí le encuentro ciertos matices, o sea, no me iría tan rápido. Lo que sí se puede decir sin dudas es que el Castillo y los maestros de la FENATE han tenido vínculos con el MOADEF, sin dudas. Y de que Bellido le encanta la idea de la lucha armada, sin duda. Pero no sé si mucho más. Por ahora, con lo que se sabe ahora. Nada, lo Digamos, último. digamos ¿Aló? que no, pero Dale, digamos que David. no, digamos que no le molesta tanto lo que Sendero Luminoso hizo, y Exacto. Sí, ya eso es un montón. sí. Para un Sí, primer ministro, para un gobierno, o sea, incluso o sea, estando de acuerdo con las diferencias que haces, políticamente es fortazo, ¿no? sí, 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 de acuerdo, pero vuelvo al mismo ejemplo del caso de Fujimori, ¿no? Un tipo condenado por delitos de lesa humanidad, y hay mucha gente que no le molesta tanto lo que hizo Ah, es Fujimori en su verdad, gobierno, es, ¿no? es cierto también. Claro, claro, claro. O Pero lo bueno, justifica porque hizo las reformas de mercado y todo lo demás, ¿no? claro, claro. Pero bueno, en fin, yo sí sigo creyendo que Abimael está un peldaño por debajo en la escala de maldad, ¿no? Un poco más cerca del infierno. Pero bueno, en fin, última noticia de hoy por Digamos, comentar. digamos que él no ha puesto Cochabamba, pero le parecía pajísima que lo hicieran. No, Claro, claro, no claro. estoy exagerando, no le parecía pajísima, pero digamos, a lo que voy es que es esta izquierda radical que en algún momento creyó que la lucha armada efectivamente era la única manera de hacer los cambios que el país necesitaba, pero, digamos, hasta en esa afirmación hay ciertos matices, porque, digamos, asumiendo que en algún momento por las desigualdades de un país tú creas que eso es así, lo que hizo Sendero Luminoso en el Perú no No tiene, tiene nombre. digo, no tiene nombre, ¿no? Eh, O sea, fueron brutales, incluso, o mejor dicho, sobre todo con las personas que se supone pretendían defender. Entonces, nada, es un movimiento terrorista, pues, ¿no? Entonces, digamos, simpatizar con eso yo creo que es bastante fuerte. de acuerdo, de Sí. acuerdo. Nada, último tema, perdón David, que creo que tienes un lag, entonces te he estado cortando con esto del último tema, pero bueno, último tema del día, para verlo rapidito, es la corte de agua en San Juan del Urigancho. Hace 3 días ya hubo un nuevo aniego en San Juan del Urigancho, un 1.1 millón de personas tiene el distrito. No sé si todavía sigue siendo el distrito más poblado de Lima, pero bueno, es por lo menos uno de los primeros sin dudas. Digamos, si fuera una región tendría que 3, 4 congresistas en el Congreso, para poner una comparación, y viven realmente de aniego en aniego, no es broma, siempre hay aniegos, siempre se sale el desagüe. Ya en el 2009 hubo un caso bien, bien fuerte, y ahora hace 3 días que no tienen agua. Sedapal les está abriendo el caño 2 o 3 horas al día a los ciudadanos que viven ahí, y es realmente una desgracia, ¿no? Y encima tienen la concha en Sedapal de informar en el comunicado que se ha roto una tubería porque han estado probando un sistema de emergencias, y dicen se probó con éxito el sistema de emergencias, y después dicen hace no seguido que se rompió una tubería y que se ha quedado sin agua todo el distrito, ¿no? Casi todo el distrito. Entonces, ahí un comentario cortito, ¿no? Ya Sedapal, ya es hora de que algún gobierno o que alguna administración, porque depende quizás un poco más de la MUNI Lima, ¿no? Que tiene incluso Muñoz un asiento en su directorio, que una administración se compre el pleito de Sedapal. No podemos tener esa entidad, no podemos tener una entidad tan mala como Sedapal, en un servicio tan básico como el agua, es un desastre.
Sí, y eso que es Lima, ¿no? Metropolitana. Ajá. Imagínate las otras EPS que están recontra quebradas, digamos, y que suministra agua, no sé, 1 o 2 horas al día, ¿no? Interdiario. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, un desastre, ¿no? O sea, ¿qué más decir, no? Es una vergüenza, la verdad, que pasen estas cosas. Porque además llevan desde el 2019 con este problema, ¿no? A raíz de la ruptura de las tuberías y todo lo demás, y que no se pueda resolver el problema es increíble. Pero digamos, tampoco es el primer caso en el cual se presentan problemas y pasan los años y no hay ninguna solución, ¿no? La gente ahora habla de la privatización, ¿no? Yo no sé si esa sea la solución, no creo que esa sea la solución. No se puede privatizar el servicio de agua, pues. Lo que pasa que es una alternativa de solución, pero no es la única, ¿no? Entonces, la gente dice, se va por lo más común, ¿no? Ya, privaticemos, porque no se nos ocurre Nada más. ¿no? Mejorar, claro, porque, o sea, ¿y por qué no pensamos más bien en hacerlo más eficiente, ¿no? O sea, ¿no se les ha ocurrido de pronto a los funcionarios públicos hacer más eficiente Sedapal, ¿no? Esa es la solución. Así es. Sí, porque además políticamente y socialmente es inviable la privatización del agua, ¿no? Por más que fuese Sí, la es un solución temor. técnicamente ideal, la verdad de las cosas es que meterse en un problema, Mm, o sea, lo que hay que hacer es lo que dice Alde, ¿no? Tal cual, mm. tal O sea, que hay cual. que nombrar a Alde presidente de CEPAL. Agua para todos. Agua para todos. Ese era el lema de Alan García en algún momento, creo, ¿no? Tenía un Sí, programa, sí, Agua para sí, todos. Bueno, sí. nada, eso ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado un poco del tiempo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, Spotify, YouTube. Mañana me pide Lili que haga un cherry al programa de Patricia del Río. No se olviden de verlo. Está todos los días a las 9 de la mañana en nuestras redes sociales. Y no se olviden que tampoco que nos encuentran en sudaca.pe. Hasta mañana. Nos Hasta vemos. mañana. Chao, Chau, chao. chau.